Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí.
Buenas tardes, hermanos y amigos. Nos encontramos en la reflexión dominical. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres. Hoy voy a tocar un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con nuestros tiempos. Y vamos a hacer un poco de historia. En la Biblia encontramos libros que nos hablan de muchas historias que fueron una realidad y que hoy también son latentes. La palabra misma de Dios nos dice que los postreros días será como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y quiero retomar un poco la vida de Noé. Noé, Dios lo encontró justo y lo manda a construir un arca. Noé comenzó a construir el arca y comenzaron a tildarlo de loco porque las condiciones que había en ese momento, en ese tiempo, no eran para construir un arca y tampoco se conocía una estructura como esa. Y pasaron 120 años de Noé construyendo el arca y predicando la palabra. El pueblo lo tildaba de loco, lo tildaba de muchas cosas y no lo creían. Ellos seguían metidos en su mundo, en sus negocios, en sus business, se casaban, se descasaban, seguían en el pecado, en su rumba. Y llegó el día en que el Señor le dijo a Noé: sube al arca con tu familia. Él subió, la puerta se cerró y comenzó el diluvio. Cuando comenzó el diluvio, muchos quisieron subirse, venir a tocarle la puerta, pero ya era tarde, no pudieron entrar al arca. En el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham ora para salvar a esta ciudad porque venía juicio de Dios, a estas ciudades para que venía juicio de Dios. Por el pecado ya había llegado al colmo. Parece que estamos en esos tiempos también. Y entonces Dios le dice a Abraham: dile a su sobrino Lot que salga de ahí porque voy a destruirlo. Lot sale de Sodoma y Gomorra con su familia. Y vino la destrucción de Dios. La mujer de Lot me llama la atención porque la mujer de Lot, Dios les dice que no miren atrás y la mujer de Lot voltea a mirar atrás a ver lo que está pasando. Pero más que todo mirar lo que está pasando es mirar esa vida que llevaba ahí. Le dolía dejar ese estilo de vida. Y hoy en día podemos lastimosamente encontrar muchos cristianos que sí van a la iglesia, pero están con los ojos puestos en el mundo, deseando las cosas del mundo, viviendo con las cosas del mundo, con el pensamiento del mundo. Y están paralizados y por eso no avanzan, no crecen y están petrificados. Hoy le he puesto por título a la prédica: la justicia y el amor de Dios. La condición del hombre y la situación del mundo. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una palabra que encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 1, versos 18 a 32. Dice la palabra de Dios: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano y amigo que me escuchas, no hay excusa. Las cosas de la creación misma, manifiesta a Dios, revela lo invisible de Dios, su poder y su deidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que pasa hoy. El hombre está ciego por los muchos conocimientos, su corazón se ha entenebrecido y han querido hacer las cosas. Hemos querido hacer las cosas a nuestro amaño, a nuestro antojo y a nuestra voluntad. Y no le hemos dado la gloria a Dios, ni le hemos dado gracias a Dios por la creación perfecta y hermosa que Él nos dio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ser sabio es tenerle temor a Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios. Y ser necio es estar apartados de Dios.
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Esto es importante aclararlo. Por lo cual, por las cosas anteriores, por lo que estaba haciendo el hombre, Dios los entregó. En otras palabras, no es que Dios los metió, sino que ellos mismos estaban caminando en eso y Dios les dio libertad para que siguieran caminando así. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y nuevamente en el 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente Dios los entregó. Dios abrió la puerta, Dios les dio libertad para que siguieran caminando ahí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, es la sintomatología de un mundo caído y es la consecuencia de un hombre apartado de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nuevamente, dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en su mente de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en practicarlas. Esa es la sintomatología, esa es la radiografía del hombre de este tiempo, y esa es la situación que el mundo está viviendo. Pero para poder entender eso, también tenemos que entender que Dios, antes de dar esta radiografía, nos habla de cosas, y Él nos revela esto por amor. Y por amor nos dice lo que dice, leamos a Romanos 1, 16 al 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente aquí aparece el amor de Dios. Él quiere salvar, rescatar a esta humanidad. Y antes de darle esa radiografía al hombre, le dice: mira, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para que nos salvemos. Y para todo aquel que cree, para todo aquel que camina conforme a la voluntad de Dios. No importa tu raza, tu color, importa es que te acerques a Dios, que le creas a Él. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí habla de que el justo, ¿quién es el justo? Aquel que se arrepiente de sus pecados, que acepta a Cristo en su corazón y camina conforme a la voluntad de Dios. Y ese más por la fe, él vivirá. Por la fe el justo vivirá, pero el injusto recibirá la justa retribución de su maldad, de su pecado. La palabra de Dios aquí en Romanos nos dice que Dios, la divinidad de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios es revelado a través de su creación. En el Salmo 19, 1:4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hermano y amigo que me escuchas, si tú miras la creación, ahí estás viendo la obra de Dios. Lo invisible de Dios, su poder, su deidad y su majestad. El verso 18 al 19 de Romanos 1 dice:
que nos habla acerca de la ira de Dios, que se revela por causa del pecado, a causa de aquello que sustituye la verdad con fantasías e imaginaciones. En otras palabras, todo aquello que quiere ahogar la verdad de Dios con injusticia, con el fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es santa y perfecta, y Él no puede pasar por alto ni justificar la rebeldía del hombre tan deliberada. Dios es amor y quiere que todos procedamos al arrepentimiento y restaurar su relación con el hombre. Y puede hacerlo a la medida que el hombre se arrepienta de su pecado y no distorsione la verdad de Dios obstinadamente. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor, y su ira se manifiesta contra todo aquello que persiste en distorsionar la verdad, y sin santidad nadie verá a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hebreos 12:19 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El verso 20 dice que lo invisible de Dios se hace visible por toda la creación, que desde el principio manifiesta su poder, de modo que nadie tiene excusa para no creer en Dios. La naturaleza en su plenitud revela la existencia de Dios, y cada persona tiene libre albedrío o voluntad propia para decidir si acepta a Dios o no, y es responsable del pago que recibirá como consecuencia a su decisión. Dios, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Hoy en día vemos al hombre queriendo justificar todos sus desatinos, una vida de desorden, creando sus propias leyes para protegerse y poder manipular y vivir conforme a sus pasiones más oscuras y deseos de la carne. Y alegan racismo y persecución si alguien dice algo. Lo acusan de ir en contra de la libertad y de los derechos humanos. Pero aquí hay un pero. Como padres nos están quitando los derechos de educar a nuestros hijos para que otros los eduquen conforme a sus deseos. ¿Dónde están los derechos humanos para nosotros como padres? Dice que nosotros estamos violando los derechos humanos, pero nosotros no tenemos como padres derechos humanos también para guiar y educar a nuestros hijos, para permitir que otros los eduquen conforme a sus ideas oscuras y tenebrosas. Ahora, si los cristianos decimos algo en contra del pecado y de la perversión en la que la humanidad está sumida, tenemos problemas contra los derechos humanos. Pero como cristianos sí tenemos que aceptar que hablen y digan todas las cosas que quieren en contra de nuestra fe. Hace un tiempo atrás, unos cristianos que tenían un hostel no permitieron que una pareja de homosexuales entraran a rentar una habitación ahí, y fueron condenados. Fue cerrado su hostel, que porque no permitían que esta pareja de homosexuales entrara ahí. Hoy incluso muchas iglesias pueden ser perseguidas si no casan a una pareja de homosexuales. ¿Dónde están los derechos humanos? O sea, ¿los derechos humanos son en una sola vía o nosotros no tenemos derechos humanos? El verso 21 o el 23, el apóstol nos abre los ojos con respecto a la condición del corazón del hombre. El hombre se envaneció en sus razonamientos y su corazón se entenebreció en su sabiduría. Se hicieron necios, se hicieron idólatras, tratando en la gloria imagen de hombres, de animales y cosas. El verso 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. En esta caída del hombre, como en un tobogán, descienden vertiginosamente. Dios no da inicio a este descenso hacia el mal. Pero cuando el hombre rechaza a Dios, Él les concede vivir como han escogido, los hace sentir las consecuencias naturales del pecado. La vida sin Dios tiene apariencia de libertad, pero la gran realidad es que no hay peor esclavitud que la del pecado. Vuelvo y repito, como cuántos hombres y mujeres querrán salir de esa vida de vicio, de pecado, de inmundicia,
y no pueden salir porque se sienten atados. El drogadicto que quiere dejar la droga no puede porque siente la necesidad, atado a ese vicio. Los homosexuales lo mismo. ¿Cuántas veces lucharán en su mente? Pero ¿por qué yo soy así? Porque esa es la esclavitud al pecado. Hoy en día muchos están sumidos en la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones y han deshonrado sus propios cuerpos y han cambiado la verdad de Dios por la mentira. El verso 25 dice nuevamente, aparece la palabra: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, lo mismo que los hombres, cometiendo actos vergonzosos, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuántas enfermedades hay por causa del pecado? ¿Cuánta insatisfacción en el hombre, incapaz de satisfacer sus necesidades y sus deseos? A causa del pecado. No pueden llenar ese vacío que hay en su alma, en su corazón, pues el único que puede llenar ese vacío es una persona y se llama Jesús de Nazaret. El verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta, Dios mismo los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En ese estado mental de oscuridad del hombre, por creerse sabio en su propia opinión y lejos de Dios, en ese descenso vertiginoso hacia el mal, Dios permite o los entrega a esa mente reprobada para que hagan cosas reprobadas y que no convienen, y al final de ese camino es camino de muerte. Y pueden leer en Romanos 1, 29 al 32 todas las cosas que el hombre hace en esa mente reprobada. Y cada vez esa mente se va entenebreciendo más y se va oscureciendo más, y el pecado va aumentando, y ya no saben cómo, hasta dónde irá a llegar esa mente reprobada por causa del pecado y de la obstinación del hombre, esa mente entenebrecida, que creyéndose ser sabios se hicieron necios. Hoy en día le echan la culpa a Dios de lo que está sucediendo, pues el hombre en su vana manera de pensar no percibe que es por causa de su pecado y de estar lejos de Dios que hacemos las cosas mal con tal de satisfacer nuestros deseos, y por eso recibimos la justa retribución a nuestras obras. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos mal, cosechamos mal, y también porque la paga del pecado es muerte. Hoy hay otros también que se apropian de versículos y reclaman promesas que están en la Biblia, pero sus vidas están lejos de Dios, buscando vivir la gran vida en este mundo y acomodándose a la vanagloria de la vida, o sea, al pensamiento de este mundo. Y no tienen en cuenta que cada promesa tiene unos requisitos para que esas promesas sean efectivas en nuestras vidas. Dios no puede ser burlado, y no basta con decir yo creo, yo soy cristiano o voy a la iglesia. Y muchos dirán Señor, Señor, y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos viviendo tiempos proféticos anunciados desde hace tiempos, desde hace cientos de años. Profetas que, inspirados por Dios, anunciaron los acontecimientos de los últimos tiempos. El mismo Jesús nos lo anuncia en los evangelios de todas las cosas que están por suceder y que iban a suceder. Estos tiempos finales a los cristianos no nos deberían de tomar por sorpresa, ni causarnos temor, pues la redención de los hijos de Dios está cada vez más cerca. Es increíble ver cómo delante de nuestros propios ojos se están cumpliendo las profecías bíblicas. Cada día algo sucede o dicen algo que es parte de esa plataforma que se está levantando para que se manifieste abiertamente el anticristo, el inicuo y el falso profeta. Que se levante eso que se va a llamar y que nos va encaminando a lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación.
Es increíble ver a un líder religioso como es el Papa, que controla una organización religiosa, la organización religiosa más grande y multimillonaria del mundo. Saca una encíclica llamada Todos somos hermanos. Suena bonito. Todos somos hermanos, qué bonito, donde pretende reunir todos los credos religiosos, sean budistas, musulmanes, santeros, brujos, etc., bajo una misma fe, una misma iglesia. No importa en quién tú creas, adora a tu Dios, y en una iglesia mundial que rija la vida espiritual de todo el mundo. Qué bonito suena. Pero en ningún momento habla acerca de los cristianos. En ningún momento en esa encíclica menciona siquiera a Jesús. Pero sí menciona una cantidad de cosas que en lugar de acercarnos a Dios, de acercarnos a Jesús, nos acercan a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida, a vivir conforme a este mundo. Una encíclica donde da carta abierta a todos sin importar cuál es su estilo de vida, pues Dios ama a todos por igual. Y es verdad, Dios ama a todos por igual. Si eres homosexual, Dios te ama y puedes vivir como quieras. Es lo que dice este hombre. Y quiero decirte, Dios ama a los homosexuales. Pero Dios no ama ese estilo de vida. Dios aborrece ese estilo de vida. Y si no se arrepienten y cambian de su manera de vivir, no podrán ver a Dios, que es santo y puro, sino que tienen la puerta abierta para irse al infierno y reunirse con Satanás. Porque por eso hoy que podemos y tenemos que ser claros con el mundo y revelar que Dios aborrece el pecado. Este hombre aprueba el aborto y todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios, al punto de que muchos católicos que leen la palabra de Dios han rechazado abiertamente esta encíclica, y algunos dicen, ojalá Dios le dé una bofetada para ver si reacciona y despierta, para que vea la herejía que es con la que se guiará a esa organización y al mundo. Este hombre tiene todas las características de un falso profeta que quiere llevar a la humanidad a vivir lejos de Dios, bajo patrones humanistas, dando rienda suelta al pecado en medio de la oscuridad espiritual de este mundo. Miremos qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Primera de Corintios 6, 9 al 10, Dios, en la versión Dios habla hoy, dice: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni a la idolatría, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Eso dice la palabra de Dios. Y yo la palabra de Dios la creo, la acepto y quiero aprender a vivirla. Mateo 24, 11, 12. El mismo Jesús, hablándole a los discípulos cuando le preguntan que cuándo serán esos tiempos, cuando se viene el fin del mundo. Y dice Mateo 24, 11 al 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Este tiempo es tiempo de apercibirnos y discernir que estamos escuchando y a qué le estamos dando credibilidad. Muchas cosas al oído humano son agradables, pero si no viene de Dios son caminos de oscuridad y muerte. Hoy en día se están levantando muchos falsos profetas que lo único que buscan es engordar su ego y sus bolsillos. Jesús nos exhorta a velar y orar para no entrar en tentación. Si tú lees Mateo 26, 41, ahí ves ahí a Jesús en Getsemaní. Antes de ir a la cruz del Calvario, Él va a orar al Padre, pero va con uno de sus discípulos y le dice a los discípulos, velad y orad. Y estos se quedaron dormidos. Hermanos, que no nos quedemos dormidos. Pidámosle a Dios que no nos quedemos dormidos y entremos a velar y a orar. La realidad es triste al mirar el camino que está tomando la humanidad y ver al hombre cómo va en una carrera vertiginosa y descendente, entregando al pecado y a la maldad.
ver a lo malo como bueno y a lo bueno como malo por los deseos malignos en su naturaleza humana. Romanos 1, 18 al 32 es una radiografía de la condición del hombre junto con las consecuencias a causa del pecado y estar apartados de Dios. Es la situación que el mundo está viviendo a causa de esa condición del hombre sumido en el pecado y en la maldad. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. La maldad del hombre ha aumentado en una forma exponencial con todas las consecuencias que esto acarrea. Pero este pasaje de la Biblia nos ha sido dado por Dios a través del apóstol Pablo por amor, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Pero antes de esa radiografía, Dios nos dejó esa palabra, y quiero volver a leer Romanos 1, 16 al 10 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí estás incluido tú, hermano y amigo, ahí estamos incluidos todos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, el que cree en Dios, el que vive la palabra, el que cree la palabra de Dios por la fe vivirá, mas el injusto recibirá también las consecuencias de vivir en pecado. Dios nos abre una puerta, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, a través de esta reflexión, de este pasaje, es traer conciencia cuál es la condición del hombre y la situación del mundo al estar apartado de Dios. Hermano y amigo, que esta palabra haga la obra para la cual Dios la envía en esta tarde. Quiero decirte, hermano y amigo, Jesús vuelve pronto a redimir a su iglesia, o sea, a todos aquellos que lo han aceptado como Señor en sus vidas y caminan conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del mundo. Que Dios nos ayude en nuestras debilidades para permanecer firmes ante la avalancha que se viene, pues Satanás está tirando sus restos, pues sabe que le queda poco tiempo. Jesús viene pronto y va a poner sus pies sobre este planeta Tierra y va a venir juntamente con su iglesia para gobernar. Velemos y oremos para no caer en tentación. Meditemos en la palabra de Dios y fortalezcámonos en el Señor siempre. Satanás vencido está y en Cristo somos más que vencedores. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que seamos de los que nos sometemos a Dios, resistamos al diablo, a la tentación de este mundo, para que huya de nosotros. Hermano y amigo, que esta palabra haga la obra para la cual Dios la envía en esta tarde. Quiero decirte, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Señor, que esta palabra haga la obra para la cual tú la envías en esta tarde. Traigo a todos aquellos hermanos y amigos que me escuchan, Señor, para que aquellos que están tibios vuelvan, se afirmen en tu fe, Señor, en la fe en Cristo Jesús, en tu palabra, Señor, y aquellos que no te conocen puedan abrir su corazón y te acepten como Rey, Señor, en sus vidas. Señor, ayúdanos, Señor, porque sabemos, como dice tu palabra, que estos son principios de dolores, Señor. Sabemos lo que se está viniendo, son tiempos proféticos, Señor. Se está levantando una plataforma para el lanzamiento de aquel inicuo, del anticristo y del falso profeta que ya comenzó a dar sus primeros pinitos, Señor. Ahí, con estas profecías o con estas encíclicas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Señor, que los que no nos creamos, Señor, firmes, sino que tengamos siempre la necesidad de estar pegados a ti, porque tú eres la roca firme en donde nos podemos sostener y tú eres el único que nos puede sostener. Que ayunemos, velemos y oremos, Señor, para que seamos sostenidos y soportados de tu mano derecha y poder, Señor, ver el día en que tú regreses por tu iglesia y ser levantado juntamente contigo, Señor. Gracias te doy por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Bendiciones, hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Amén.
largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto